Ya está grabando, ¿vale? Pues por ahora hay 4. No, menos 4, nosotros es 5. Yo cuando quieras, esto ya. Bye. ¿Qué tal, chicos? Si os parece bien, como de momento somos 4, damos nada, 5 minutillos para ver si se conecta alguien más y enseguida empezamos, ¿de acuerdo? Genial, Ángel, gracias. Hola, buenas tardes. Consejo con el profesor. Bueno, chicos, pues vamos a empezar, si os parece, ¿de acuerdo? A ver, ¿veis todas las diapositivas? A ver, aquí. Como siempre hacemos lo de la otra vez, ¿vale? Y es en principio, yo tengo abierto el chat, entonces cualquier cosa me queráis contar o alguna preguntilla que esté haciendo, os pido que publiquéis en el chat, ¿vale? Porque si abrimos los audios empiezan a cruzar y es un caos, ¿vale, chicos? Entonces, por ejemplo, alguna preguntilla importante, ¿me oís bien? Antes de nada, ¿se me oye bien a esta distancia? Algo lejano. Vale. Genial. ¿Preferís que esté sentado? ¿Preferís que, si creéis que si estoy sentado y estoy más cerca del micro me oís mejor? Sobre todo por ti, Franco. Igual sí, o igual que se ve, que se escucha igual, María. Sí, sentado perfecto. Ok, vale, perfecto. Vale, pues se escucha igual. Vale, pues entonces subo un poquito la voz, ¿vale? Me acerco el micro y a ver si así se oye un poquito mejor, ¿vale, María? Vale. Ok. Vale, chicos. Y de nuevo vamos a hacer un poco como el otro día, ¿vale? La idea es, hablo un poco más o menos hasta la mitad de lo que os quiero contar hoy, de que venimos a hablar de Assessment Center. Hacemos una paradita, hacemos preguntas, me comentáis lo que queráis y seguimos hasta el final y al final hacemos otra ronda de preguntas, ¿vale? Antes de nada, dudas sobre, si me lleva un poquito tiempo, ¿vale? Pero dudas sobre el módulo, preguntas sobre cuestionarios, si alguien ha empezado a hacer el test o sobre los foros, alguna pregunta sobre el módulo en general. O todo está bien, lo lleváis bien. Bien. Ok, gracias, Franco. Todo bien. Genial, Ángel. Fantástico, María, me alegro. Perfecto, de todas formas, como siempre digo, ¿vale? Cualquier cosa que necesitéis, aquí me tenéis, y mail, contesto relativamente rápido, así que lo que necesitéis, ¿de acuerdo? Bien, chicos, pues venimos a hablar de Assessment Center, ¿vale? No sé si alguien ha oído hablar de Assessment Center o alguien ha pasado alguna vez por un Assessment Center para entrar a una empresa o porque en su empresa necesitaban algún tipo de promoción o algo por el estilo. Si es así, me lo contáis. Vale, ok, María, pues hoy vamos a hablar de ello, ¿vale?
Assessment Center lo ubicamos en la parte de recursos humanos, ¿vale? Que si no recuerdo mal, entraréis a partir del tema 6, ¿vale? Sin embargo, fijaos que os vamos a ver que el Assessment Center es una herramienta que de alguna manera hace el vínculo perfecto entre lo que venimos hablando de habilidades directivas y procesos propios que le son propios a recursos humanos, ¿vale? Pero bueno, antes de meterme con qué es el Assessment, os cuento un poco el panorama de lo que vamos a hacer hoy o un poco el esquema de lo que pretendo que hagamos hoy. La primera parte la vamos a dedicar a hablar de las competencias. ¿Qué son las competencias? ¿Qué es lo que hablamos o qué es lo que es aquello que denominamos como competencias, ¿vale? Que lo diréis mucho en el mundo de la gestión de las personas, en el mundo de recursos humanos, ¿vale? Hablaremos de las competencias, luego veremos cuál es su utilidad, para qué son interesantes, para qué pueden ser útiles las competencias en el mundo de recursos humanos, ¿vale? Hablaremos de las herramientas de evaluación de esas competencias, veremos qué herramientas tenemos para evaluar competencias y veremos que el Assessment Center es una de esas herramientas. A partir de ahí definiremos un poquito oye, qué es el Assessment Center, cómo lo podemos utilizar y sobre todo para qué lo vamos a utilizar. ¿Vale, chicos? Pues antes de empezar, os pongo unas imágenes, ¿vale? Seguro que conocéis estas personas, ¿vale? Así que quiero que me digáis, ¿quiénes son, chicos? ¿Quiénes son estas personas de aquí? Seguro que les conocéis. Arjona, muy bien. ¿Quién más? Steve Jobs, ¿vale? Arjona, Einstein, bien. Einstein, Will Smith, perfecto. ¿Y quién me queda? ¿Quién es esa chica de allí? Isabelita Vargas, ¿la conocéis? Seguro que sí, os suena. Ok, perfecto. Bien, chicos, pues os he puesto ese tipo a 5 personas ahí, Steve Jobs, Ricardo Arjona, Einstein, Will Smith, Isabela Vargas. ¿Qué es lo que quiero que me digáis ahí en el chat? Vamos a empezar, por ejemplo, con Arjona. Quiero que me digáis cualidades, ¿vale? Por las cuales recordáis a esas personas. ¿Qué cualidades creéis que definen a esa persona? Vale, ok, no se me dice, oye, Arjona, músico, ¿qué más cualidades definen a Arjona? ¿Por qué le recordáis, chicos? Poético, ¿vale? Cantautor, compositor, separado, ¿vale? Guatemalteco, ok, ¿qué más? ¿Qué más cositas que hacen que esa persona resalte sobre las demás o que la define? ¿Vale? Me habéis dicho compositor, poético, separado, ayuda a niños en espacios de recursos, ¿vale? Podemos ahí filantrópico, podemos a lo mejor definirlo en una palabra, fenomenal. Venga, vamos con Steve Jobs. ¿Por qué recordamos a Steve Jobs? ¿Qué define a Steve Jobs? ¿Por qué le recordamos? Inteligente. Por Apple. Ok, más. Innovador, es innovador. Muy bien. ¿Qué más? Innovador, dice Carlos. Gracias. ¿Qué más? ¿Alguno que se llame más? Puede que no sean todo cosas buenas o positivas, ¿eh? Tecnológico, ok. Por el cáncer también le recordamos. Por eso, dice Franco, explotador. Vale, sí, puede ser, es verdad. Se dice mucho que tenía un carácter bastante duro. No sabemos si era un explotador, pero desde luego es algo que se menciona mucho. Bien. Ok, por los libros. Sí, correcto. Vale, venga, vamos con Einstein. ¿Qué recordamos de Einstein? ¿Por qué creéis que Einstein fue una persona exitosa? Vale, fue matemático, fue físico, por su teoría de la relatividad, genial. Alemán, ¿vale? Una cosilla más. No estoy seguro si era judío, yo tampoco. No sé si era judío, la verdad. Me puede sonar que sí. Sí, dice Franco que sí. ¿Vale? ¿Y algo que la defina? ¿O con eso es suficiente? Ah, genio loco. Muy bien, María. Gracias. Ok. Vale, perfecto. Will Smith. Venga, algo por lo que recordemos a Will Smith. ¿Qué es lo que le hacía destacar a Will Smith? Por sus películas, bien. ¿Qué más? Por su música, cierto, es músico. Más. Por las series, ok. ¿Qué cualidades tenía Will Smith? Alegre, genial. ¿Alguna más? ¿Qué os hacía recordar a Will Smith?
sonriente, extrovertido. Genial, gracias Ángel. Pues venga, vamos con Chabela. ¿Qué me podéis decir de Chabela? Cualidades de Chabela Vargas. ¿Qué recuerdan de ella? Vale, por su música, ¿qué más? Algo que os inspire de ella. Vale, Ángel no la conoce mucho de ella. ¿Alguien la conoce por ahí? ¿Alguien que le sugiera algo? Chabela Vargas. Alguien con carácter, a lo mejor. ¿Vale? ¿No conocéis más? Ok. Me quedo con lo que habéis dicho hasta ahora. ¿Vale, chicos? Fijaos. Lo que habéis hecho ahora mismo es definir los dos tipos de cualidades que definen a una persona. Y fijaos que son los dos tipos de perfiles que en recursos humanos definimos cuando hablamos de una persona, ¿vale? En recursos humanos definimos lo que es el perfil duro del perfil blando de una persona. ¿Qué es el perfil duro de una persona? O de un candidato, o de un trabajador, o de un empleado. Es todo aquello que agrupa sus conocimientos y sus experiencias, como por ejemplo idiomas, como por ejemplo lugar de nacimiento, carrera estudiada, profesión, disciplina, ¿vale? Por otro lado, el perfil blando, lo que llamamos el perfil blando, lo que define son las competencias de una persona. ¿Qué son las competencias? Aquellas habilidades, ¿vale?, que definen cómo pone en valor los conocimientos que tiene una persona. Cuando me estabais hablando de, por ejemplo, de Steve Jobs, vosotros me estabais diciendo, oye, ¿quién es Steve Jobs? ¿Por qué recordamos a Steve Jobs? Y algunos me habéis dicho, oye, por Apple, creo Apple, ¿vale? Eso es perfil duro, eso es un conocimiento, eso es una experiencia, creo Apple. Sin embargo, vosotros me habéis hablado de competencias de Steve Jobs. Me habéis dicho, oye, es innovador, es creativo, es tecnológico. Esas son competencias, ¿vale? Tú puedes crear una empresa, pero la manera de hacerlo, la innovación, es una cualidad que define la manera que has tenido de ejecutar ese trabajo. Tú puedes ser, como me decías de Arjona, músico, pero una cualidad es que era poético o era filantrópico, ¿vale? Es una manera es una manera de poner en valor su conocimiento o su experiencia, ¿vale? Cuando me decías de Will Smith decimos, oye, por sus películas, su música, es músico, ese es su perfil duro. Sin embargo, me estáis hablando también de competencias. ¿Por qué? Porque es alegre, es simpático. La simpatía es una competencia que lo que define es la manera que tiene de poner en valor sus conocimientos, sus experiencias, ¿vale? Dicho de una manera un poquito más técnica, una competencia es una característica, o las competencias son las características sobre las cuales se sustenta la ejecución de un trabajo exitoso, ¿vale? Fijaos que muchas veces el sistema educativo que tenemos generalmente, sobre todo en Europa, es un sistema educativo que hace referencia a los conocimientos, ¿vale? Nosotros trabajamos mucho sobre los conocimientos que van a definir a una persona. Sin embargo, esos conocimientos, si no somos capaces de ponerlos en valor, los conocimientos se van a ver mermados. Tú puedes ser el mejor contable del mundo, el mejor financiero del mundo, puedes ser la persona que más sabe de recursos humanos del mundo. Sin embargo, si todo ese conocimiento no le pones en valor a través de tus competencias, a través de una capacidad buena de comunicación, una capacidad buena de trabajo en equipo, una capacidad buena de gestión del estrés, posiblemente no valgan de nada esos conocimientos, ¿vale? Yo siempre me gusta decir que los conocimientos, igual que en recursos humanos, los conocimientos es un mínimo, ¿vale? Es una criba. Cuando nosotros estamos ante una persona, ya sea por un proceso de selección, ya sea por un proceso de ascenso, en cualquier proceso que tengamos que seleccionar o elegir o evaluar personas, ¿vale?, los conocimientos hacen referencia al mínimo, ¿vale? Cuando tú estás buscando un perfil, tú tienes un mínimo que habla de los conocimientos o de la experiencia, como por ejemplo, oye, que sepa inglés. Que sepa inglés no es lo que va a definir que esa persona es la persona de tus sueños. Esa persona cumple los mínimos que yo necesito para un determinado puesto. Que sepa inglés, que tenga una cierta edad, que tenga una serie de carreras universitarias, que tenga un MBA. Todo eso hace referencia a los conocimientos, ¿vale?
Ese es el mínimo. Sin eso no puedes competir. Sin embargo, una vez tienes los conocimientos, ¿qué es lo que va a definir realmente una persona con talento? No me gusta utilizar esa palabra, pero sí una persona que se adecua más a un puesto de trabajo. La capacidad que tengas de poner en valor ese conocimiento. Porque si no eres capaz de ponerlo en valor, seguirá siendo un mínimo. En el momento en el que ese conocimiento eres capaz de ponerlo en valor, serás capaz de generar o estarás más cerca de esa excelencia. ¿Cómo lo pones en valor? A través de esas competencias, a través de esas habilidades que hacen que tus conocimientos sobresalgan. Competencias como, por ejemplo, los decía antes, trabajo en equipo, comunicación, orientación a resultados, orientación a objetivos, innovación, orientación al cliente, empatía. Es decir, hay millones, muchas competencias que lo que están haciendo es definir la manera que tenemos de poner en valor nuestros conocimientos, nuestras experiencias. ¿Vale? Por eso os pongo a esa ecuación que hace referencia a un sistema competencial en recursos humanos, en gestión de personas, que es, oye, la búsqueda de la excelencia consiste en buscar conocimientos combinados con buscar competencias. Buscar conocimientos, los conocimientos correctos, los conocimientos que necesito para determinado puesto, para determinado contexto, sumado a las competencias que favorecen o que ponen en valor esos conocimientos. ¿Vale? Y fijaos que las competencias, pongo entre paréntesis una frase que es lo que va a definir la validez de esas competencias, que es la capacidad de definir o de trabajar o de bajar a comportamientos observables esa habilidad. ¿Vale? Es decir, cuando nosotros hablamos de competencias, lo que estamos diciendo es que somos capaces de definir una competencia genérica bajada a comportamientos y conductas que yo puedo observar. Si yo no puedo observarlas, no estamos hablando de una competencia. Es decir, comunicación, por poner un ejemplo, es una competencia en la medida en la que yo defino conductas observables que definan lo que es comunicación. Comunicación por sí sola no es una competencia. Será una competencia en el momento en el que yo diga, oye, comunicación significa que se expresa de manera correcta en el uso del lenguaje no verbal. Mira a los ojos al interlocutor cuando le hablan. Adapta el estilo de comunicación a las personas según la persona que tenga enfrente. Todo eso son conductas, son comportamientos concretos, son comportamientos que yo puedo observar. Eso es lo que define que sea o no sea una competencia. Este es el rasgo más importante, ¿vale? Más importante de las competencias. ¿Por qué? Porque hasta los años 80 todos los sistemas de recursos humanos se basaban en conocimientos. Tú tenías el conocimiento para hacer algo o no, ¿vale? Tenías la capacidad, la aptitud para hacer un determinado trabajo o no. A pesar de que evidentemente todos sabemos que el conocimiento por sí solo no es algo que asegure el éxito del trabajo, ¿vale? Sabemos que hay algo que aparentemente era intangible que hace que una persona sea más exitosa que otro. Y no es la carrera, y no es el MBA, y no es saber inglés, y no es haber vivido en otro país durante 2 años. Hay una serie de habilidades que hacen que unas personas sean más exitosas que otras. Esas habilidades son competencias. Hasta los años 80 no conseguíamos o no había una manera, no habíamos trabajado sobre una manera de cómo medir esas competencias. Vale, yo sé que hay algo, pero ¿qué? ¿Cómo soy capaz de bajarlas, de trabajar una medida fiable? Bien, pues lo que hacen las competencias, y a partir de ahí es cuando definimos el nombre de competencias, es medirlo a través de conductas observables. No es una competencia en la medida en la que yo no soy capaz de bajarlo a un comportamiento concreto, algo que yo pueda ver, algo que yo pueda valorar, ¿vale? De manera objetiva, ¿vale? Eso es lo que son las competencias. A partir de ahí nace todo lo que vamos a trabajar a partir de ahora, que es el modelo competencial, ¿vale? Por tanto, si ya llegamos a la conclusión de qué es una competencia, lo que vamos a definir a partir de ahora es cómo introducimos las competencias en un sistema, en un proceso de recursos humanos, ¿vale? Y el proceso es el siguiente, es este de aquí. Bueno, esta frase es importante, siempre la pongo, porque fijaos, hace referencia a lo que os contaba antes de los años 80, ¿vale? ¿Por qué todos los sistemas se basaban en el conocimiento? Justo por esta frase. Porque lo que se mide se hace. Si no puedes medir lo que quieres, acabarás queriendo lo que puedes medir. Es decir, hasta los años 80, que no conseguíamos medir ese intangible,
no es que negáramos la posibilidad de existen intangibles, que como no lo puedo medir, me quedo con lo que puedo medir, que son los conocimientos. O bajamos todo eso a algo realmente tangible, a algo que realmente podamos observar, o seguiremos basándonos en medidas puramente de conocimiento, puramente de experiencia, puramente de currículum. ¿Vale? ¿Cómo introducimos las competencias en el mundo de la empresa? Este es el proceso, ¿vale? Para llegar a un sistema de gestión por competencias. El primer paso es crear tu diccionario de competencias. Ahora hablamos de él. Pero básicamente el diccionario de competencias es eso. Es un diccionario, es un librito, es un lugar de referencia donde yo puedo acudir cada vez que hablemos de competencias en una empresa concreta. ¿Vale? Crear ese diccionario de competencias es el primer paso, el paso más importante, el paso número 1. A partir de ahí, ¿qué hacemos? Definir cuáles son los métodos de evaluación para poder trabajar con esas competencias. ¿Vale? ¿Cómo vamos a evaluar esas competencias que previamente hemos definido? Y por último, lo que trabajamos y lo que da sentido al sistema de gestión por competencias es dónde aplicamos esos métodos de evaluación, mejor dicho, no dónde, ¿para qué aplicamos esos métodos de evaluación basados en ese diccionario de competencias? ¿Para qué? Para seleccionar, para desarrollar, para echar a personas, para reestructurar la plantilla, para formar, ¿para qué los vamos a utilizar? ¿Vale? Ese es el proceso que sigue la manera, o esa es la manera que tenemos de introducir las competencias dentro de un proceso de empresa o en un proceso de gestión de personas en empresa. ¿Vale? Entonces vamos a empezar por el principio. Diccionario de competencias. ¿Qué es un diccionario de competencias? ¿Vale? Fijaos, a nivel muy básico, un diccionario de competencias es eso. Es como el libro de referencia al que vamos a recurrir cada vez que hablemos de competencias en una empresa. ¿Vale? ¿Cómo construimos ese libro? Muy fácil. Muy fácil en un proceso que requiere mucha atención. ¿Vale? Paso número 1. Pues fijaos, lo primero que hay que hacer es definir, mejor, más que definir, identificar cuáles son las competencias que necesitamos que definan a los profesionales que van a trabajar en nuestra empresa. Cada empresa tendrá su propio diccionario de competencias. Cada empresa definirá una serie de competencias distintas a las de los demás que necesita que los profesionales de su empresa tengan. ¿Vale? Pues posiblemente empresas como tecnológicas, como Apple o como Microsoft, una competencia importantísima para ellos será innovación o será creatividad. ¿Vale? Sin embargo, empresas como Walmart o a lo mejor cualquier distribuidor necesitan orientación al cliente. Es fundamental orientación al cliente. ¿Vale? Es decir, hay que entender qué empresa eres, qué quieres comunicar, qué es lo que quieres transmitir desde tu empresa hacia afuera, para entender cuáles son las competencias que requieren los profesionales que van a trabajar en ella. ¿Vale? Fijaos que al final, yo estuve hace como 5 o 6 años, estuve en una empresa durante un tiempo, estuve durante un año, dedicándome solo a hacer procesos de este tipo, procesos en los que diseñábamos diccionarios de competencias, diseñábamos sistemas de gestión por competencias para empresas, ¿vale? Con lo cual vi muchas empresas, diseñé muchos diccionarios de competencias para distintas empresas de muchos sectores, de distintos sectores, ¿vale? Fijaos que hay una tendencia siempre a, cuando preguntas a tu empresa, oye, ¿cuáles son las competencias que crees que requieren tus trabajadores? Hay una tendencia a lo que yo llamo el carrito de la compra, ¿vale? Y es, mete todas las competencias posibles, ¿vale? Oye, ¿qué necesitan tus trabajadores? Pues orientación al cliente y también gestión por el estrés. Innovación, yo creo que sean innovadores. Bueno, y también que sepan trabajar en equipo y, bueno, también orientación a resultados, que me parece interesante. Sí, y que sean rubios y ojos azules, o sea, no se trata de eso, ¿vale? O sea, no se trata de introducir competencias por introducir, ¿vale? Por dos motivos. Uno, porque al final lo que estás definiendo con eso es la cultura, ¿vale? O mejor dicho, la cultura que quieres transmitir se va a hacer patente a través de las competencias que requieras, ¿vale? Y dos, muy importante, porque la gestión por competencias o el sistema de gestión por competencias precisamente se basa en tu diccionario. Si tu diccionario tiene 20 competencias, el sistema crece, se hace muchísimo más complejo. ¿Sabéis lo que ocurre con diccionarios de competencias que tienen muchas competencias? Se coge, partes el cajón, lo guardas y lo dejas ahí para siempre. Porque si el proceso no es sencillo, si el proceso no es
lo suficientemente simple como para que sea útil, al final acabas prescindiendo de él. Tienes un diccionario de competencias muy complejo, o sea, muy completo, muy tal, que no sirve para absolutamente nada, ¿vale? Con lo cual, los diccionarios de competencias reales, los que funcionan, son aquellos que van directamente a definir lo que realmente necesitas, ¿vale? Lo fundamental que tienen que compartir todos los profesionales de tu empresa, ¿vale? Entonces, ese primer paso, es identificar las competencias, es un proceso que requiere primero de conocer la empresa, de entender la cultura que quieres y de poder sintetizar aquello que realmente necesitas, ¿no? Preguntarte quién es Coca-Cola, qué es lo que realmente es imprescindible que tenga una persona que trabaje en Coca-Cola, ¿vale? Eso es lo que se hace en el primer paso, identificar cuáles son las competencias, ¿vale? Claro, los diccionarios de competencias se pueden hacer muy complejos, se pueden hacer todo lo complejos que nosotros queramos. Una manera de hacerlo más complejo, la complejidad tiene una ventaja y un inconveniente. Ventaja, se hace más completo, ¿vale? Porque se abren las casuísticas, no se queda todo tan genérico. Problema, que se va complicando cada vez más la gestión, ¿vale? Porque cada vez que definimos una competencia, eso significa que luego se va a tener que evaluar, se van a tener que hacer informes, se va a tener que aplicar, ¿vale? Una de las maneras de complicarlos se produce en ese punto, en el punto de identificar las competencias. Porque claro, vosotros muchos estaréis pensando, oye, dentro de una empresa, dentro de una misma empresa, quizá a mí no me interesa que todos los trabajadores tengan todas las mismas competencias. Porque posiblemente la gente de finanzas de Apple con la gente de producto, de creación de productos de Apple, las competencias no tienen que ser iguales, ¿vale? Bien. ¿Qué es lo que se hace en este paso? Identificar o diferenciar lo que son competencias genéricas de competencias específicas. ¿Cuáles son las competencias genéricas? Aquellas que necesitamos que todos los profesionales de la compañía tengan, ¿vale? Competencias genéricas. ¿Cuáles son las competencias específicas? Aquellas competencias que van a depender del área o del sector o del departamento en el que estemos. Posiblemente en una empresa pueden tener como competencia genérica trabajo en equipo, gestión bajo estrés y creatividad, por ejemplo, pero sin embargo en el departamento de finanzas tienen además una competencia específica que es orientación al detalle, y sin embargo en producto tienen la capacidad, o sea, tienen una competencia específica que es orientación al cliente, ¿vale? Así es como surgen los modelos que se llaman 3+1, 5+1, 6+2, es decir, 6 competencias genéricas más 2 específicas, ¿vale? Si me preguntáis, porque suele surgir mucho esta duda, si me preguntáis cuál es el número óptimo de competencias que debe tener un diccionario de competencias, bueno, depende muchísimo de la empresa, ¿vale? Depende muchísimo del volumen de la empresa, del tamaño de la empresa. Sin embargo, yo siempre digo que más de 7, 8 competencias ya me parece que debe revisarlo muy mucho para poner tantas, ¿vale? A mí, cuando veo un diccionario de competencias de 4+2, me parece que se pueden hacer muy muy bien las cosas, ¿vale? Entiendo que por la casuística de muchas empresas necesita que sea un poco más amplio, pero realmente cuando empiezas a sobrepasar las 7, 8 competencias, puedes hacerlo y puede estar bien hecho, pero tienes que hacerlo real, o sea, tienes que verlo, hoy me paso de 8. Voy a asegurarme. Vale, ok, sí, son 10. Vale, pero me aseguro, porque realmente, en mi experiencia, cuando empiezas a pasar de 8, la gestión empieza a ser muy complicada y al final se acaba degradando un poquito ese diccionario, ¿vale? Entonces, paso número 1, identificamos las competencias. Ya sabemos cuáles son las competencias específicas y genéricas que debe tener la gente, los profesionales de la empresa. Paso número 2, definir qué significa cada una de esas competencias. ¿Por qué? Porque posiblemente lo que para mí significa comunicación quizá no es lo mismo para ti. A lo mejor para mí comunicación significa la capacidad que tenemos de interactuar con otra persona y adaptar mi comunicación para que me entienda perfectamente, y a lo mejor para ti comunicación es impactar sobre una audiencia numerosa a través de fuertes impactos o de una comunicación muy fluida, ¿vale? Es decir, lo que para ti significa comunicación quizá no lo significa para mí. ¿Qué es lo que busca el diccionario de competencias? Establecer un lenguaje común. Es decir,
Lo siguiente que tienes que hacer una vez identificas la competencia es definir exactamente qué es lo que significa para cada uno de nosotros, o sea, para todos nosotros esta competencia y llegar a una definición. Trabajo en equipo, genial, esa es la definición. Y cada vez que hablamos de trabajo en equipo nos estamos refiriendo a esa definición, en ese diccionario. Por eso se le llama diccionario, ¿vale? Porque definimos cada una de las competencias, ¿vale? Ese es el paso 2. Paso 3. El paso fundamental que define que realmente son competencias. Como os decía antes, ya hemos definido cuáles son las competencias que necesitamos, hemos definido qué es para cada uno de nosotros esa competencia. Paso número 3. Oye, ¿qué conductas, qué comportamientos observables son los que necesitamos ver para efectivamente estar hablando de esa competencia? Oye, comunicación, como os decía antes, es comportamiento observable, yo me adapto al interlocutor que tengo enfrente. Comportamiento observable, le miro atentamente y hago una escucha activa cuando estoy hablando con él. Tercero, reformulo cuando el asunto es complicado y así le muestro al interlocutor que le he entendido. Es decir, conductas observables que si alguien estuviera desde fuera podría estar diciendo, ok, esa persona tiene comunicación. ¿Vale? ¿Me explico? ¿Qué es lo que he hecho? Os he traído un diccionario de competencias, una competencia real de una empresa que hicimos este diccionario de competencias que definían trabajo en equipo. Esto es lo que te encuentras realmente en un diccionario de competencias. Esto es de un diccionario de competencias real. Fijaos que en él habían definido como trabajo en equipo una de las competencias fundamentales, además esta competencia era genérica, la tenía toda la compañía, que debían cumplir. ¿Y qué era para ellos el trabajo en equipo? Pues fijaos, deseo y capacidad para trabajar de forma coordinada y en colaboración con otras personas, aportando y aceptando distintos puntos de vista, incorporando valor añadido para alcanzar el objetivo común. Eso era para ellos trabajo en equipo. Cada vez que hablan de trabajo en equipo hablaban de esto. ¿Qué es lo que hicieron después? Definir las conductas asociadas a esto. Vale, conducta asociada, observable. Es receptivo y sensible a las actividades de otros. 2. Demuestra tacto, sensibilidad y consideración hacia los demás, siendo admitido como miembro del equipo. 3. Demuestra signos de escucha activa interesándose por oír las opiniones de los demás. Es decir, lo que definen en ese momento es comportamientos concretos que hacen que si yo los veo pueda decir efectivamente como esto lo cumple y esto lo cumple, esta persona tiene trabajo en equipo. Podemos decir que la competencia de trabajo en equipo la cumple. ¿Vale? Esto es un diccionario de competencia real, o esto es una competencia perteneciente a un diccionario de competencia real. Esto, hecho con 4 competencias, es lo que marca el diccionario, ¿vale? Aquel en el que nos vamos a fundamentar en toda la gestión por competencias que venga a partir de ahí en esa empresa, ¿vale? Antes de parar, ¿vale? Para hacer preguntas sobre esto. Os decía, esto se puede complicar de muchas maneras, ¿vale? Antes os hablaba de la diferencia entre competencia específica y competencia genérica. Otra manera de complicarlo, ¿vale? Y que también suele ser muy útil, es la siguiente, y se ve en este ejemplo. Claro, vosotros me podréis decir, ok, me parece interesante, compro lo de trabajo en equipo, compro las conductas, pero claro, Ángel, tú no me puedes decir que el becario o el practicante, según entra a una empresa, un chico de 23 años que acaba de entrar y le exigimos que tenga trabajo en equipo, no me puedes decir que le exigimos el mismo nivel de trabajo en equipo a un recién llegado que al director de la compañía. No me puedes decir que no depende el nivel exigido de trabajo en equipo dependiendo del nivel jerárquico en el que estén, ¿vale? Eso lo que nos lleva es a hablar de competencias niveladas. ¿Qué es una competencia nivelada? Es definir una competencia, pero a la hora de trabajar sobre sus conductas asociadas, definir conductas asociadas dependiendo del nivel jerárquico en el que estemos. Os he traído un ejemplo. Este mismo cliente lo que nos pidió es, primero hicimos un diccionario de competencias tal cual, y luego llegaron a la conclusión de que querían nivelar sus competencias. Y nivelamos las competencias en base a los 4 niveles jerárquicos que tenían. Y esto es lo que nos salió. Fijaos cómo trabajo en equipo sigue siendo una competencia, sigue estando definida de igual manera, pero dependiendo del nivel jerárquico en el que estés, las conductas que se te solicitan son unas u otras. Fijaos, si estabas en el nivel más básico, en el nivel más bajo, lo que se te decía es que para demostrar que tenías trabajo en equipo, tenías que participar de buen grado en el grupo. Fijaos que dice participar solo de buen grado, ¿vale?
Se dice que es un buen jugador de equipo y realiza la parte de trabajo que le corresponde. No la de otro, no tal, pero lo suyo lo hace. Mantiene a los demás informados de los temas que les afecten. Fijaos que subes al nivel 2 y te dicen, vale, si ya estás en el nivel 2, para demostrar que en un nivel 2 tienes trabajo en equipo, ya no me vale con que participes de buen grado. Ahora te pido que colabores de forma proactiva sin necesidad de que los demás te lo pidan, ¿vale? Se dice, expresa expectativas positivas del resto de miembros, ¿vale? Fijaos que antes simplemente decía mantiene informados, ahora expreso expectativas, ¿vale? Valora sinceramente las aportaciones de las ideas de los demás, es decir, va subiendo el nivel de exigencia de las conductas que se te solicitan. Nivel 3, oye, ya se preocupa por conocer lo que puede aportar cada uno de los participantes, ya no solo se preocupa de lo suyo y de colaborar, sino que ya se preocupa de qué es lo que el resto puede aportar. Celebra éxitos personales como equipo, no se cuelga la medalla, reconoce logros de los compañeros, anima y motiva a los demás haciéndolos sentirse fuertes e importantes, es decir, que empodera a los demás. Fijaos, ¿eh? Nivel 4, máximo nivel. Ahora fijaos, su colaboración, ya no es que se preocupa por conocer, sino que ahora su colaboración la solicita y la reconoce el resto del equipo, ¿vale? Se adapta a diferentes roles, dependiendo de donde esté, desarrolla un buen clima, espíritu de colaboración, resuelve los conflictos que puedan surgir, ahora ya resuelve conflictos él, no es que simplemente se preocupe de su trabajo. Es decir, dependiendo del nivel jerárquico, tu responsabilidad para definir una competencia crece. Y las conductas observadas que te vamos a exigir para decir que tienes una competencia crecen igual. ¿Vale? Bien. Os he metido mucha caña. Dudas, preguntas, cuestiones hasta aquí, chicos. ¿Vale? Interesante, no interesante. ¿Habíais oído hablar de ello? ¿Alguna duda que os entre o alguna cuestión sobre esto? Estáis ahí, espero. Muchas veces cuando se producen estos silencios y no veo nada en el chat, siempre pienso dos cosas. Uno, o os ha gustado mucho, o os habéis dormido y entonces no hay nadie al otro lado, ¿no? Entonces, siempre me consuelo pensando que es la primera. Vale, dice Carlos, este tema está asociado a un proceso de evaluación 360. Pues fíjate, un proceso de evaluación 360 se puede asociar a competencias, ¿vale? Es decir, tú puedes hacer una evaluación perfectamente que solo tenga que ver con conocimiento, ¿vale? Pero constantemente y evidentemente como la migración a la gestión por competencias se está globalizando, la evaluación 360 tú puedes hacerla a través de competencias. Una evaluación 360 grados no es más que un proceso de evaluación que lo que exige es no solo evaluar a tu personal directo, es decir, de arriba hacia abajo, sino que evalúas, o mejor dicho, te evalúan todo tu alrededor. Te evalúa tu jefe, tu colaborador y tus pares. E incluso en muchas empresas se evalúa también tu cliente, ¿vale? Tu cliente externo. Entonces, como en la evaluación 360, como en realidad lo que hace es hablar sobre el proceso de evaluación, esa evaluación puede ir orientada tanto a conocimientos como a competencias. Entonces, en esa evaluación te pueden hacer preguntas o le pueden hacer preguntas a tus pares, tu jefe y tu colaborador relacionadas con las competencias, con la capacidad que tienes de comunicar, de trabajar en equipo, etcétera. Con lo cual está muy, muy, muy relacionado, ¿vale? Genial, me alegro, María, que te resulte interesante. Dice, la competencia se utiliza más para contratación o se puede utilizar incluso en el curso con el personal ya contratado. O sea, se puede utilizar, y de hecho se utiliza mucho en todos los ámbitos. Diría que se sigue utilizando más para contratación, ¿vale? Es decir, al final luego lo vamos a ver, un buen proceso de evaluación por competencias debería estar asociado al plan de carrera. Es decir, debería preguntarte qué competencias tienes para ver si te contrato, qué competencias van a requerir en función del puesto según vas creciendo y hacerte la evaluación para saber si eres la persona óptima según vas creciendo en la empresa, ¿vale? Eso sería lo ideal, ¿vale? Pero creo, y esto es una percepción personal, absolutamente personal, creo que se sigue utilizando más sobre todo a nivel de contratación, ¿vale? Tengo un proceso de selección y tiene que tener un nivel de competencias. El seguimiento que se hace luego sobre esas competencias, ya sea para el personal que ya tienes, para formación, creo que ese proceso todavía se hace en menos empresas, ¿vale?
Es mi sensación. ¿Vale? De nada. Y de nada, Carlos. Genial. ¿Más dudas o más preguntas? ¿Nada? Vale. Si tenéis dudas, de todas formas, como somos poquitos, no me cuesta nada parar y ir al chat, ¿vale? Es verdad que antes muchas veces lo que hacía era cerrar el chat, pero porque a lo mejor éramos más, había muchas preguntas, pero como sois poquitos, en cualquier momento podéis hacer preguntas y os digo, ¿vale? Por si os surge la duda de cuáles son las competencias que más se utilizan o cualquier cosa me comentáis, ¿vale? Bien, pues sigo. Mientras no vea preguntas, sigo, ¿vale, chicos? Vale, decía, y voy a volver un segundo al guión inicial, ¿vale? Para que lo veáis. Aquí. Decía, este es el paso el primer proceso que tenemos que dejar definido, ¿vale? ¿Cuál es el diccionario de competencias? Aquí hay un peligro y os hablo a nivel personal. Espera, paro. Claro, María. Vale, María me pregunta, ¿cuáles son las competencias más utilizadas? Fijaos, cada año van cambiando, evidentemente, ¿vale? Porque es una tendencia, ¿vale? Em, Cada vez, igual que hace años, el trabajo de la gestión bajo el estrés, todas las competencias asociadas a la gestión de trabajo bajo el estrés eran muy demandadas. A partir de 2010, 2011, 2012, toda la tema de gestión del cambio, de flexibilidad, era cada vez más demandado. ¿Dónde estamos ahora? Ahora mismo hay dos competencias que a nivel de mercado están solicitándose mucho, ¿vale? Por un lado, la adaptación tecnológica, ¿vale? Es decir, la orientación a la adaptación tecnológica, o lo que muchos llaman simplemente orientación tecnológica o cambio tecnológico. El ser tecnológico, esa competencia tecnológica se hace cada vez más patente. Fijaos que no hablo de innovación o creatividad o gestión del cambio, ¿vale? No estamos hablando de la capacidad que tengas para innovar, no, simplemente tu capacidad para pensar en tecnológico, para olvidarte de lo analógico y empezar a trabajar en tecnológico, ¿vale? En digital. Esas competencias digitales están haciéndose muy demandadas. Y por otro lado hay una demanda muy fuerte de adaptación intergeneracional, ¿vale? Y es la capacidad para adaptarte a trabajar con otras generaciones, porque nos estamos encontrando un panorama empresarial en el que se mezclan culturas generacionales muy distintas, ¿vale? Mezclar a generación Y con millennials es algo que empieza a costar, ¿vale? ¿Por qué? Porque los millennials vienen con otra mentalidad totalmente distinta y esa capacidad para trabajar unidos es fundamental. Entonces esas dos competencias quizá son las que en los últimos años empiezan a 2-3 años empiezan a ser muy demandadas, ¿vale? Adaptación tecnológica o competencias digitales y adaptación al cambio generacional o a trabajar con el cambio generacional, ¿vale? Genial. De nada, María. Así que ya sabéis, si queréis cambiar esa empresa, a tope con la tecnología y a tope con los millennials. Vale, eso os ponéis un par de youtubers y ya con eso los millennials están aquí. No entenderéis nada, como me pasa a mí cuando veo un youtuber, pero se aprende mucho. Vale, diccionario de competencias, ¿vale? Tenemos un diccionario de competencias, es el proceso, digamos. Os decía que un peligro que hay con el diccionario de competencias, como todo lo que pasa en los procesos, digamos que tienen un output muy claro en empresa, es que puedas prescindir de ello. Puedas olvidarte de que tienes un diccionario de competencias y que has trabajado en él. Y insistiré un poquito más tarde cuando hablé del Assessment Center, el cómo muchas veces hacemos incoherente el trabajo que hemos hecho en el pasado, ¿vale? Entonces, lo siguiente que haríamos sería, vale, tengo las competencias, tengo claras qué competencias necesito, las tengo muy definidas, oye, ¿cómo las evaluamos? Lo que me preguntabas antes, creo que era Franco, que me preguntaba, oye, o Carlos, ¿tiene que ver esto con la evaluación 360? Tiene que ver, por supuesto, ¿por qué? Porque las competencias, a partir de las competencias, lo que necesitamos es evaluarlas, ¿vale? Lo que veíamos antes, si yo no puedo medirlo, bueno, pues las competencias una vez definidas, lo que necesitamos es saber cómo las evaluamos, ¿vale? Herramientas hay muchas para evaluarlas. Os he puesto una pequeña tabla con la validez predictiva de algunas de ellas, ¿vale? La validez predictiva es básicamente el porcentaje
de acierto que tienen de todo lo que predicen, ¿vale? Pues entrevistas tradicionales, pues de un 5 al 19% de lo que dicen o de lo que predicen es correcto, es real, ¿vale? Se produce. Las referencias, un 23%, referencias tipos, totalmente distinto las referencias con el enchufe, ¿vale? Siempre digo esta diferencia, no es enchufe, es referencia. ¿Referencia qué significa? No es lo mismo que el jefe diga, toma, pon a mi primo y ponle en este puesto, eso es un enchufe. La referencia es, oye, mi primo creo que puede funcionar para este puesto, mételo en el proceso, mira a ver si te vale, hazle todo el proceso y ya verás si te vale o no. Eso es la referencia, ¿vale? Referencias 23%, datos biográficos, pues de dónde has nacido y tal, eso hace referencia al 38%, cuestionarios de personalidad, 39%, test de actitudes, ¿vale? La capacidad que tienes de trabajo, 53%, test de muestra de trabajo, que es ponerte directamente en el puesto, 54%, entrevistas por competencias, que básicamente la entrevista por competencias lo que hace es intentar averiguar en una entrevista qué competencias has demostrado en el pasado, para entender o para intentar proyectarlas en el futuro. Básicamente la entrevista por competencias lo que hace es, en lugar de preguntarte, y seguramente la entrevista por competencias algunos la habréis pasado, en lugar de preguntarte, oye, ¿dónde has estudiado? ¿Qué aprendiste en el MBA? O cosas por el estilo, lo que hace la entrevista por competencias es preguntarte por situaciones pasadas, preguntarte por cómo actuaste en situaciones pasadas, para entender si has dado muestras de una competencia concreta y así poder proyectar si vas a tener esa competencia en el futuro. Por ejemplo, imaginaos que yo estoy buscando la competencia trabajo en equipo, ¿vale? Por seguir con antes. Y en trabajo en equipo, una de mis conductas asociadas, imaginaos que puede ser se enfrenta a los conflictos de manera positiva e intenta resolverlos buscando el equilibrio entre las dos partes. Imaginaos que esa es mi conducta. Bien. Pues en una entrevista por competencias posiblemente te diga, oye, Franco, o Carlos, o María, o Ángel, ¿os acordáis del último trabajo en el que estuvisteis? Sí, fenomenal. ¿Me podrías poner un ejemplo de un conflicto que tuviste? Y tú les cuentas, pues mira, un día tuve un conflicto porque un compañero habíamos quedado en entregar un informe juntos, él no se presentó y tuvimos un conflicto. Vale, y te pregunta, ¿y qué hiciste? Y tú le empiezas a contar, pues mira, tenía una escopeta de caza antigua, le pegué un tiro, no, le empiezas a contar, ¿no? Pues oye, pues mira, decidí hacerlo yo por mi cuenta porque no iba a esperar a que lo hiciera él y tal. Oye, ¿cómo te sentiste? Me sentí frustrado y al final ¿qué hiciste con él? Entonces, te empieza a preguntar sobre el pasado, cómo te comportaste, ¿vale? ¿Qué es lo que está intentando ver? Evidencias de si efectivamente en un conflicto lo gestionaste buscando el equilibrio entre las dos partes de manera positiva, ¿vale? Evidentemente, en una entrevista por competencias no te preguntan, oye, ¿en un conflicto lo gestionas de manera positiva buscando la intención de las dos partes? Sí, fenomenal, no, ¿vale? Lo que intenta es trasladarte a un momento concreto del pasado e intentar averiguar o intentar ver cómo te comportaste y saber si eso va a funcionar en el futuro, ¿vale? Entrevista por competencias. 61% de validez efectiva. Y por último tenemos el Assessment Center. Básicamente, que fijaos, y por eso os traigo a hablar del Assessment Center, es la herramienta con un validez productiva mayor, tiene un 65%. ¿Qué es el Assessment Center? Pues fijaos, el Assessment Center, dicho de una manera muy coloquial, es un lugar, ¿vale? Es un día, un centro de entrenamiento, por así decirlo, que montas en tu oficina, que montas en unas aulas, y básicamente lo que haces es coger a la gente que quieres evaluar, ponerla durante un día y someterla durante un día a diferentes pruebas, mientras tú la vas evaluando cómo se comporta. De manera que durante todo un día vas a tener a muchas personas evaluando tu comportamiento para ver si das muestras de las conductas que habíamos definido en el diccionario de competencias, ¿vale? Os ponía un poquito así. Básicamente el Assessment es una técnica para evaluar competencias y para evaluar el potencial de las personas, ¿vale? Es decir, te pongo durante todo un día a hacer muchas cosas y yo voy a ir viendo si das muestras, si puedo observar conductas que yo estoy buscando o que yo he definido en mi diccionario de competencias, ¿vale? Eso es un Assessment. Eso es un Assessment Center. Diferencia, porque lo vais a oír un segundito, entre Assessment y Development Center, ¿vale?
Básicamente el Assessment Center es prácticamente lo mismo, el inicio es lo mismo, ¿vale? Simplemente el Assessment Center lo que te dice es, vale, evalúo tus competencias y te digo, esta es la foto de cómo estás hoy. Tienes esta competencia, te falta esta competencia, ya está, la foto. El Development Center lo que te dice es, así es como estás hoy, ¿qué es lo que deberías desarrollar para mejorar tu perfil? Y entonces genera, acciones de formación asociadas a ese Assessment Center que hemos hecho. ¿Vale? El Development Center es un Assessment Center más acciones de desarrollo para mejorar el resultado que has visto en el Assessment Center. ¿Vale? Por así decirlo, el Assessment Center tiene como 4 características, ¿vale? Fundamentales, que ahora os voy a decir que luego en la realidad tan solo 2 son absolutamente imprescindibles, ¿vale? Pero básicamente las 4 características son que varios candidatos, no solo uno, normalmente varios candidatos, varias personas que van a ser evaluadas, les van a meter en un lugar y a través de varias técnicas o varias actividades, no solo una, varias técnicas o varias actividades, van a ser evaluados por varias personas, no solo por una persona, por varias personas, y les va a evaluar varias competencias, no solo una, no solo trabajo en equipo, ¿vale? Es decir, cogemos a 4, 5, 6 personas, durante todo un día les hacemos 3, 4, 5 pruebas que les van a estar viendo durante 3, 4, 5 evaluadores para evaluar 3, 4, 5 competencias, ¿vale? La realidad, porque yo lo he hecho, lo que nos dice es, lo único realmente imprescindible es que te enfrenten a varias técnicas, varias actividades y que te vean varios evaluadores. Luego, hay veces que un Assessment Center se hace para una persona, pero no suele ser lo normal porque es muy caro. Luego os diré que el mayor problema que tiene un Assessment Center es que es caro, ¿vale? Y por otro lado, hay veces que se han hecho Assessment Centers solo para una competencia, aunque es muy raro, porque insisto, suele ser muy caro, ¿vale? Pues ya que evalúas más cosas, ¿vale? Pero bueno. Pero lo más importante es que se tiene que enfrentar a varias técnicas y a varios evaluadores. ¿Por qué? Porque es precisamente esas 2 cosas lo que da mayor validez predictiva. Porque habiendo varios evaluadores, evitas los sesgos de subjetividad a la hora de evaluar, porque te ven más personas, y por otro lado, porque al haber varias técnicas tienes más oportunidades de mostrar conductas asociadas a esa competencia. No que parece que si te hago una entrevista o un test o lo que sea, tienes esa oportunidad. Si en esa oportunidad no muestras competencias, fuera. ¿Vale? Entonces, varias técnicas, varios evaluadores. ¿Vale? Bien. ¿Cómo montamos un Assessment Center? ¿Vale? ¿Cómo hacemos para montar un Assessment Center? Pues fijaos, hay un previo, una acción, un durante y un después. ¿Vale? ¿Qué es lo más importante en el previo? Pues fijaos, lo más importante en el previo es definir cuáles son los objetivos para hacer un assessment. ¿Por qué estamos haciendo un assessment? ¿Vale? Lo que leíamos antes de que el último paso es ¿para qué lo vamos a aplicar? Bueno, pues ¿por qué estamos evaluando competencias? ¿Por qué estamos haciendo un assessment center? ¿Para contratar? ¿Es para formar a una persona? ¿Es para despedir a alguien? ¿Es para hacer un plan de carrera? ¿Para qué estamos haciendo un assessment center? Muchas veces, y esto en recursos humanos tenemos mucha costumbre de hacerlo, que generamos procesos sin entender muy bien cuál es el objetivo del proceso. ¿Vale? Entonces, definir cuál es el objetivo es fundamental. A partir de ahí, definimos qué competencias vamos a evaluar. Y aquí es donde os digo que muchas veces, en este momento, de repente decidimos hacer un Assessment Center sobre competencias o para evaluar competencias que no hemos definido en nuestro diccionario. Y dices, entonces, ¿para qué hemos hecho el diccionario? Aquí es donde tiene que haber coherencia a la hora de aplicar los procesos que hemos hecho. Si hemos definido un diccionario de competencias que se supone que ha definido lo que queremos que sea la cultura de nuestra compañía, tenemos que ser coherentes con ello y hacer los procesos en base a esas competencias. Bueno, pues aún así yo he visto empresas que definen su diccionario de competencias, luego van a hacer un proceso y dicen, no, pero a este vamos a evaluar gestión bajo el estrés, que este me interesa que tenga gestión bajo el estrés. Ya, pero es que en tu diccionario no habías definido que para este puesto tenga gestión bajo el estrés. Ya, bueno, pero lo hacemos así. ¿Vale? Entonces, aquí es donde pierde coherencia muchas veces los procesos en recursos humanos. En cualquier disciplina, pero en recursos humanos lo he visto de primera mano. ¿Vale? Con lo cual, definir las competencias que si lo hemos hecho bien, están perfectamente definidas en nuestra diccionario de competencias. Dice José Miguel Osorio, algo.
Voy a ir al chat un segundito. José Miguel dice, perdón que falta explicación, no pasa nada. El tema es interesante, me surgió la duda. Las conductas niveladas serán creadas para nuevos empleados sin experiencia, como dice el ejemplo, o depende de las funciones y competencias que la empresa necesite del nuevo recurso o cuándo y por qué se deben crear. Pues fíjate, las competencias niveladas se crean en función de las bandas jerárquicas que has definido en tu plan organizacional, ¿vale? Normalmente, cuando tú creas tus puestos de trabajo, tú nivelas los distintos puestos, que de hecho normalmente la compensación, el salario, va a ir definido en función de tu nivel, ¿vale? Normalmente las empresas tienen 3, 4, 5 niveles jerárquicos, ¿vale? Entonces, no es sencillamente que las niveles para los recién llegados, los niveles los nivelas para tus jerarquías o para tu jerarquía de puestos de trabajo, ¿vale? Entonces, lo que vas a hacer es nivelarla en función del puesto de trabajo o de los niveles jerárquicos que hayas definido. El primer nivel jerárquico o el más bajo será el de los recién llegados y a lo mejor de los que tienen un año de experiencia. Luego posiblemente el segundo nivel será el de los responsables, el tercer nivel será para mandos intermedios, cuarto nivel para altos directivos y quinto nivel para comité, ¿vale? Por ejemplo. ¿Vale? Esto, por ejemplo, en las consultoras grandes, KPMG, se ve muy claro, ¿vale? Cuando tienes un nivel que eres un junior, luego eres consultor, luego eres senior, luego eres manager y luego eres socio, ¿vale? Es decir, dependiendo del nivel jerárquico, vas asociando las conductas observables niveladas de la competencia, ¿vale? Entonces, no tiene que ver por el hecho de que llegues nuevo o no, sino por el hecho de cómo has definido tus bandas jerárquicas en tu plan organizacional. Que, insisto, esas bandas jerárquicas están asociadas sobre todo al nivel de compensación. Entonces, cada nivel jerárquico tiene una banda salarial con un mínimo y un máximo, ¿vale? Entonces, en ese mínimo y máximo es donde tú defines el puesto, y ahí es donde se denomina manager o como quieras denominarle. Bien, pues para ese manager, para ese socio, para ese consultor, como quieras llamarlo, las conductas asociadas de una determinada competencia están niveladas, ¿vale? No sé si me he explicado bien. Genial. Perfecto. Pues os decía, seleccionamos, tenemos ya definido el diccionario de competencias, seleccionamos candidatos, ¿vale? Es decir, definimos, oye, quiénes son las personas que van a atravesar por este assessment center, ¿vale? Que van a pasar por este assessment center. Definimos cuáles son las herramientas, ¿vale? Y las herramientas las voy a explicar después qué tipos de herramientas tenemos, pero básicamente las herramientas son los ejercicios, ¿vale? ¿Qué cosas van a hacer? Les vas a encerrar durante 6 horas. ¿Qué es lo que van a hacer durante 6 horas ahí? ¿Vale? Y por último seleccionamos a los evaluadores, ¿vale? Y los evaluadores es un paso importante, luego os comentaré algunas reglas importantes de un evaluador, pero es fundamental, ¿vale? Porque la evaluación, el éxito de la evaluación, el éxito del Assessment Center va a depender mucho no solo de la capacidad que hayamos tenido de generar unas buenas competencias o unas buenas conductas, sino de la capacidad del evaluador de llevar o de alguna manera dirigir a las personas para que tengan la oportunidad de mostrar estas conductas o no, ¿vale? Vamos a ver que dependiendo de los ejercicios, la función del evaluador es muy importante, con lo cual la objetividad del evaluador es fundamental para el éxito de la gestión, ¿vale? Eso sería el antes, el previo. Durante, realizamos todo el assessment y hacemos una puesta en común, ¿vale? Al final de un assessment center todos los evaluadores hacen una puesta en común en caliente que se llama de todas las evaluaciones, o sea, de todos los candidatos. Y por último, es una parte importante, se realizan los informes y el feedback, ¿vale? ¿Por qué es importante los informes y el feedback? Porque quiero que pensáis en una cosa, ¿vale? Claro, me habéis dicho que vosotros no habéis pasado por un assessment, pero normalmente, por poneros en una situación real, un assessment suele ser un lugar que cuando llega, la mayoría de los candidatos saben que se van a enfrentar a una evaluación, pero muchas veces no tienen claro el por qué ni el para qué. Yo esto lo he visto. Llegar gente y no saber si es, bueno, pues sí, evidentemente si es para un puesto nuevo lo sabes, porque no es de la empresa, pero gente de la propia empresa llegan y no saben para qué es. No saben si es porque hay pueden ascender, no saben si es porque les pueden echar, no lo saben, ¿vale? Con lo cual, aparte de la presión que ya de por sí ejerce un assessment, en el que te ponen muchas pruebas, en un tiempo muy limitado, que hay mucha gestión de estrés, te está mirando a lo mejor 5 personas evaluándote y apuntando cada cosa que dices. Además de eso, no sabes para qué es.
Con lo cual, una de las cosas importantes que hace que un assessment tenga calidad es que, evidentemente, al final hay un informe por cada candidato explicando qué es lo que ha hecho y por qué tiene esa evaluación, ¿vale? Que vea que no es un proceso subjetivo, en el que una persona dijo, pues a mí me parece que no tiene comunicación. No, en el que venga reflejado, en este momento dijiste esto o hiciste esto, haciendo ver que no tienes esa conducta. Es decir, hay un informe que da fe de todo lo que ha ocurrido. Pero es que además hay un feedback. Un feedback en el que tú estás con esa persona y de alguna manera no es un feedback de, mira, esto es lo que hay. No, es un feedback en el que intentas hacerle entender a la otra persona que, ojo, yo no estoy diciendo que tú no seas bueno o que tú no seas... No, estoy diciendo que el día que viniste al assessment, esto es lo que ocurrió, ¿vale? Y tienes que, o tengo que conseguir que estés de acuerdo conmigo, no de acuerdo en que te guste, simplemente en que efectivamente así es como ocurrió. Y eso no estoy valorando, oye, tú eres malo, tú eres bueno, tienes comunicación o no, sino en este día, en este assessment, no dice muestra de eso, ¿vale? Lo digo porque es un proceso difícil. Pensad que, por ejemplo, yo he tenido que dar feedback a una persona que al final del proceso lo que había era una empresa, dos empresas se habían fusionado, sobraban puestos, hicieron un assessment en el que veían qué personas se podían quedar y quiénes no. Entonces, dar un feedback a una persona que acaban de echar debido a la evaluación que tú has hecho es muy difícil, ¿vale? Es difícil. Entonces, entrar al feedback con una persona diciéndole esto es lo que hemos visto en esto y que llegues a estar de acuerdo o que entiendas el motivo por el cual hemos dado la evaluación, ojo que luego ya la decisión la toman otros, pero la evaluación es difícil, es algo bueno, pues duro, ¿vale? Con lo cual, el feedback y el informe es una manera de alguna manera decir que lo que estamos haciendo o que la evaluación es realmente objetiva, ¿vale? Porque si hasta tú cuando te lo explico lo ves, realmente estamos diciendo que la evaluación es correcta o por lo menos que la evaluación es objetiva, ¿vale? Y luego ponía entre paréntesis plan de desarrollo en el caso de que sea un development center. En el caso de un assessment center no habría plan de desarrollo, ¿vale? Bien, os digo alguna cosilla sobre las técnicas, ¿vale? Lo que hablamos de las actividades. Es la parte más, bueno, entretenida y divertida a la hora de generar un assessment center, ¿vale? Las herramientas son básicamente las actividades a las que se van a enfrentar durante horas esos participantes, que básicamente van a ser de dos tipos: herramientas individuales y herramientas interactivas. Herramientas individuales es que tú enfrentas a un candidato simplemente a una hoja, un papel o a un ordenador, pero el evaluador no tiene impacto de manera directa, no interactúa con el participante. Y luego están las herramientas interactivas en las que evaluado y evaluador forman parte del mismo sistema, ¿vale? O tienen algo que decir en cada uno de los ejercicios, ¿vale? Herramientas individuales: cuestionarios de personalidad, seguro que los conocéis; cuestionarios motivacionales, que son cuestionarios que hacen referencia a las motivaciones, a lo que te mueve, ¿vale? para realizar las cosas; test de aptitudes, como veíamos antes; test de creatividad; bandejas de gestión. Las bandejas de gestión básicamente son, imaginad que llegas a una sala y te dan un taco de folios, que es una bandeja de entrada, es como mails que te han llegado. ¿Por qué? Porque te dicen que te acaban de contratar en una nueva empresa, que tú eres el nuevo, imagínate, director de compras, pero tu antiguo, no has tenido tiempo de reunirte con el antiguo director de compras. Entonces, para ponerte al día de la situación de la empresa, te tienes que leer todos los mails que te han llegado. Y luego resolver un problema que te planteo con una pregunta. Entonces, tú tienes que leerte todos los mails y contestar una pregunta o resolver una situación. Imaginad que estoy hablando que a lo mejor tienes que leerte un taco de 200 mails en 40 minutos y tomar una decisión sobre todo lo que has visto, ¿vale? Entonces, es estresante, es bastante estresante. Los ejercicios de planificación y organización es muy parecido a la bandeja de gestión, pero lo que haces es, no te digo o no te pido que resuelvas un problema, te pido que planifiques algo con un límite temporal. Pues, por ejemplo, en base a todo lo que has leído, oye, hazme el plan estratégico de los próximos 3 años, o define un plan de ventas para el próximo año, ¿vale? Es decir, planifico en función de información que recibo, ¿vale? Eso serían herramientas individuales. Herramientas interactivas, pues de todo. Hay ejercicios grupales, que seguro que ejercicios grupales o focus group habéis hecho, ¿vale? O alguien habrá hecho por ahí. ¿Qué es un ejercicio grupal?
un ejercicio en el que sientas alrededor de una mesa a varios candidatos, varios evaluados. Aquí no hay evaluadores dentro de la mesa o dentro del juego. Y entonces les pides a lo mejor que tienen que leerse una documentación y tienen que llegar a un acuerdo sobre algo, o cada uno le das un papel sobre un candidato que tienen que defender y tienen que repartir pues el dinero que hay para una contratación defendiendo a su candidato y argumentar por qué. Es decir, tienen que discutir o dialogar entre los distintos grupos, las distintas personas del grupo, ¿vale? Mientras los evaluadores están desde fuera tomando notas y viendo cómo se comportan, qué conductas que tienen, ¿vale? Entrevistas, pues como veíamos, pueden ser entrevistas por competencias o entrevistas normales, curriculares, ¿vale? Pero básicamente, evaluado y evaluador se sientan uno delante del otro y el evaluador le va haciendo preguntas, ¿vale? Análisis y presentación. Estos ejercicios son en los que te dan una documentación a un evaluado y tienen que hacer una presentación sobre algo. ¿Qué hacen los evaluadores? Son el jurado que ven esa presentación y pueden hacer preguntas sobre ella, ¿vale? Y toman apuntes sobre las conductas que están poniendo en juego. Roleplay. Los roleplay son los más complicados, sobre todo para un evaluador, porque exigen mucha concentración. Pensad que un roleplay es un juego en el que básicamente al evaluado se le da una serie de información y se le dice, imagínate que dentro de 20 minutos, cuando se le da toda la información, o dentro de una hora, se tiene que preparar una reunión con el nuevo cliente, el cliente más importante de la empresa que está pensando en irse. Pasada esa hora, te meten en otra sala y en esa sala está el evaluador, que hace las veces, que hace el papel del nuevo cliente. Entonces el evaluador tiene que estar jugando con él y entenderle jugando, es decir, tiene que estar interactuando con él fingiendo ser ese cliente y a la vez tomando notas de cómo se comporta. Por eso os decía que la función del evaluador es muy importante, porque en función de lo que necesite ver, le va a ir planteando la situación más fácil, más difícil, para darle la oportunidad de que ponga en juego esas competencias que estamos intentando observar. Pues trabajo en equipo, orientación al cliente, flexibilidad, ¿vale? Entonces, el evaluador tiene que hacer esa función de ir orientando las preguntas o las situaciones conflictivas que les van poniendo, ¿vale? Y fact-finding es un tipo de dinámica en la que el evaluador tiene una información que el evaluado tiene que conseguir rescatar simplemente haciendo preguntas. Entonces es una dinámica que hace mucha referencia a la manera que tenemos de racionalizar la información que se les va dando, ¿vale? Un detalle, ¿vale? Simplemente por contaros en mi época en la que más hice este tipo de cosas, ¿vale? Para que veáis el nivel de presión al que estás sometido en ese tipo de sitios, no porque te metan mucha presión o los evaluadores metan mucha presión de tienes que hacer, simplemente por el hecho de que sabes que te estás jugando algo, sabes que te está evaluando mucha gente y sabes que estás haciendo ejercicios, ¿vale? Que tú pretendes hacer bien, ¿vale? Pensad que durante 6 horas, a lo mejor de todos estos ejercicios te has enfrentado a 4, a 5, ¿vale? En los que has tenido que leer, hacer una presentación, hacer una entrevista, te has tenido que preparar un rol, ¿vale? Con lo cual llega un momento en el que, igual que cuando vas a una entrevista te puedes preparar las preguntas, cuando vas a una segment center es muy difícil prepararse algo, es muy difícil fingir ser quien no eres, porque durante 6 horas bajo presión al final tus competencias acaban saliendo, tus competencias naturales acaban saliendo, es muy difícil fingir, oye, no, yo no sé trabajar en equipo, pero aquí voy a hacer de buen rollo, ¿vale? Bien. Cuento una anécdota de algo que me pasó haciendo un roleplay que fue muy, muy curioso, ¿vale? Recuerdo que estábamos evaluando a varias personas y me tocaba hacer un roleplay en el que yo hacía las veces de un empleado que había tenido un conflicto con otro empleado, ¿vale? Él, el candidato, era el nuevo jefe, que a él solo le habían pasado una bandeja de entrada, una serie de mails en las que le hacían ver ese conflicto, pero evidentemente no quedaba claro que alguien tuviera razón en el conflicto, no se podía posicionar claramente. Los dos habíamos hecho algo mal, los dos estábamos haciendo algo bien, era muy difícil, ¿vale? Entonces él tenía que ver cómo gestionar esa situación y se iba a reunir conmigo, ¿vale? Una de las competencias que nosotros queríamos observar era la orientación a las personas. Conductas como escucha atentamente lo que la otra persona dice, integra los mensajes, intenta ser conciliador, es decir, ese tipo de conductas, ¿vale? Bien. Pues entro a la reunión y cuando entro le digo,
hola Juan, soy Ángel, soy el evaluador que te ha tocado, voy a hacer el papel de tu empleado, que es John. Así que tenemos 20 minutos para tener esta reunión, así que cuando quieras. Y entonces, yo estaba de pie, me voy a sentar y según me voy a sentar me dice, no, ni se te ocurra sentarte. Digo, ¿perdona? Dice, no, es que mira, he leído suficiente, entonces mira, para no hacerlo más difícil estás despedido. Y claro, yo me quedé blanco, tenía 20 minutos para hablar con él y tenía que sacar un montón de competencias. Y digo, ¿cómo que estoy despedido? Dice, no, es que mira, he visto muchas cosas y la verdad que no tiene sentido alargar esto, yo creo que está bastante claro, no tienes nada de ganas de trabajar en esta empresa, así que es mejor que te dejemos las cosas claras, estás despedido. Digo, pero déjame que te explique, no, de verdad, no compliques más las cosas, estás despedido, por favor, sale a la puerta y cierra. Entonces, claro, digo, bueno, pues muchas gracias, pues ya está. ¿Vale? Fijaos, ¿vale? O sea, nadie en su sano juicio cuando entra a un assessment center va pensando, uy, seguro que uno de los comportamientos que buscan es despedir al primero que pase por la puerta, ¿vale? En función de los mails que reciben. Y sin embargo estás dando las veces o estás poniendo en evidencia la manera que tienes de gestionar. De hecho, luego, en otras pruebas, se vio claramente cómo su orientación personal era cero, ¿vale? De hecho, hicieron una dinámica de grupo, acabó discutiendo con 3, no dejaba hablar a nadie, es decir, sacó muy claramente cuáles eran las competencias que le definían, ¿vale? Pero fijaos, aparentemente nadie en su sano juicio haría eso, pero sin embargo, cuando estás sometido a tanta presión, funciona porque trabajas sobre conductas concretas en el momento presente, ¿vale? Pero insisto, el evaluador tiene mucho que ver, ¿vale? El evaluador es muy importante que esté en el momento en el que tiene que estar y que desempeñe bien su rol de evaluador. Yo ahí os he puesto como 5 reglas de oro que yo creo que son importantes que todo evaluador en una assessment center tenga en cuenta, ¿vale? Una, la fundamental, ceñirse a lo manifestado, a lo observado, ¿vale? Es decir, recoges comportamientos, tú estás observando comportamientos, no impresiones. No hay nada que quede peor porque es lo peor que un evaluador diga, uy, a mí me parece que... No, a ti no te parece nada. Un evaluador no está para juzgar. Un evaluador está para observar, ¿vale? Para ponerte ante una situación y observar cómo te comportas, pero no juzga. No dice, yo creo que es buen comunicador. No. ¿Has observado que tiene comunicación no verbal? Sí o no. ¿Has observado que mira a los ojos? Sí o no. ¿Has observado que escucha? Sí o no. Pero no juzga, ¿vale? No, yo pienso que no piensas, observas y lo ves o no lo ves, ¿vale? Luego, evitar el criterio de decisión de puntuar 3. Esto hace referencia a que cuando nosotros evaluamos una competencia, al final lo que hacemos es, vale, en función de las conductas, tú las has podido completar de 0 a 5. Muchas veces puntuar 3 es no mojarse, ¿vale? Entonces muchas veces lo que hacemos es directamente quitar el 3 y poner de puntuar de 1 a 4, ¿vale? Entonces te tienes que decantar para un lado o para otro, o en caso de poner un 3, intentar evitar el 3, porque es no decantarte, ¿vale? Cuando no existen evidencias, importante, la competencia no se valora, es decir, competencia no observada no significa no competencia, ¿vale? Yo puedo ver una evidencia en positivo o en negativo. Oye, me has gritado, es una evidencia en negativo. Bajas la voz y te adecuas a mi estilo, es una evidencia en positivo. Pero si yo no veo algo, no puedo decir que no lo tienes. Es decir, competencia no observada significa que no la he podido observar, no significa que no la tengas, ¿vale? Si yo he intentado sacar conductas tuyas de trabajo en equipo, pero no he visto ninguna, no puedo decir, no tiene trabajo en equipo. No he podido observarlo, no ha habido momento para observarlo, ¿vale? Evitar comparaciones entre candidatos, fundamental, ¿vale? No puedes salir de una entrevista, ir a otra y decir, uy, el anterior lo hacía mejor. O sea, cada uno es independiente, ¿vale? Y una cosa importante, los resultados con el resto de candidatos, con el resto de evaluadores se comentan al final, ¿vale? He visto yo a compañeros que sales de una evaluación o sales de un ejercicio y te dicen, ¿qué tal con Pepe? Porque a mí me ha hecho una horrible, ¿vale? No puedes comentar nada entre ejercicios, se comenta todo al final porque si no condicionas al resto de evaluadores a la hora de observar, ¿vale? Intentar observar lo más en blanco posible, ¿vale? Porque las percepciones funcionan mucho, ¿vale? Es muy fácil caer en la subjetividad, en el sesgo, ¿vale? De hecho, os ponía este tipo de imágenes, ¿no? Para ejemplificarlo. Es muy fácil que las percepciones se nos muevan y podamos ver en función de lo que nosotros queremos ver, ¿vale, chicos?
Eso es básicamente un assessment center, ¿vale? Os estoy diciendo además algo bastante detallado, bastante real si en un momento dado decidís hacer un assessment center, ¿vale? ¿Qué nos queda? Saber por qué se hace más o se hace menos. Ventajas, fundamental, no se centra en el pasado, como pasaba con las entrevistas, se centra en el presente, ¿vale? Se centra en el presente y, por tanto, está hablando de evaluar el potencial, porque evalúa lo que estoy viendo, ¿vale? Identifico puntos fuertes, identifico áreas a desarrollar, pero además, sobre todo, hay mayor objetividad. ¿Por qué? Porque hay más ejercicios donde ponerlo en práctica y porque hay más observadores. Al final, un observador puede tener un sesgo así, dos observadores tienen un sesgo así, pero cada vez el sesgo se va reduciendo cuantos más observadores somos, porque ponemos en común lo que hemos visto, ¿vale? Sin embargo, ¿cuáles son los dos inconvenientes fundamentales? Los costes por dinero y los costes por logística, ¿vale? Es muy costoso a nivel de salarios, evidentemente, tener a 5 personas evaluando cada 2 por 3 a 5 o 6 personas cada uno, ¿vale? Y además cada uno con su informe, su feedback, cuesta, a nivel de coste laboral es muy alto. Pero es que además a nivel logístico es bastante alto también, porque ten en cuenta que estamos hablando de que a lo mejor necesitas 5 salas, que en esas 5 salas no se crucen determinados evaluadores con determinados evaluados, que puedan estar funcionando a la vez el que se está preparando el caso mientras se está haciendo una reunión. Es decir, a nivel logístico también es costoso. Hacer un cronograma de un assessment center, hace poco, por ejemplo, hice un assessment center de 20 personas y mira que éramos gente, pero simplemente a nivel logístico era alucinante. Ocupamos un colegio entero, lo llevamos a una universidad y lo ocupamos entero, ¿vale? Y éramos 20 evaluando, o sea, perdón, 20 personas a las que evaluar, ¿vale, chicos? Ventajas e inconvenientes. Y por último, lo que veíamos antes y lo que adelantabais con una pregunta, ¿para qué? ¿Cómo podemos aplicar las competencias, la evaluación de competencias en la Assessment Center? Pues fijaos, donde más creo, como le decía María, donde más creo que se sigue haciendo es en selección, ¿vale? Tenemos un candidato o tenemos un puesto vacante, queremos fichar un candidato. Estas son las competencias que necesitamos. Podemos hacer un assessment para hacerlo. ¿Cuándo se hace, sobre todo? Cuando son niveles altos, ¿vale? Cuando el riesgo de contratar a alguna persona que no encaje es mayor, entonces se invierte más en un assessment center. Para un becario o para alguien que recién entra es difícil verlo. Yo lo he visto, yo he hecho assessment center para gente que entraba, pero estoy pensando que era una empresa, una farmacéutica que estaba muy involucrada, muy ligada a las competencias. Todas las personas que pasaban por sus oficinas tenían que haber pasado por el assessment center que medía sus competencias. Pero esto puede ser aplicado a formación. Oye, en función de las competencias que tengas o no tengas, te invierto en formación en una o en otra. Puede ser asociado en planes de carrera y es en función de los puestos que vayas a ir ocupando, te voy a decir las competencias que necesito que vayas desarrollando. Planes de reestructuración, bien porque hay una fusión, bien porque se necesita reestructurar la empresa en función de las competencias que tengas, prescindiendo de unas personas o de otras. Planes de sucesión, y ahí el interrogante se ponía en retribución, ¿vale? ¿Por qué? ¿Creéis que se puede aplicar en retribución? La realidad es que casi nadie lo aplica y los dos únicos ejemplos de empresas que he visto que lo han aplicado se han arrepentido, ¿vale? Porque vincular parte de tu retribución a la evaluación de una assessment center sobre unas competencias es bastante crítico, ¿vale? Porque imaginad que te dicen, oye, mira, no, es que te bajo el sueldo, ¿por qué no? Porque no comunicas bien. ¿Cómo que no comunica bien? Sí, no, porque mira, hay una conducta que es abrir los brazos y entonces como no abres los brazos, pues 3.000 menos. Hombre, pues a lo mejor no me sienta nada bien, ¿vale? Entonces, un poco lo dejo en interrogante como diciendo, bueno, a lo mejor hay alguien que un día consigue hacerlo bien, pero es bastante crítico vincular retribución a competencias. Y dicho esto, yo voy a acabar. Que sé que hoy os he dado bastante tralla. Entonces, antes de nada, preguntas, cuestiones, comentarios. Sé que es bastante y está bastante hilado, pero bueno, cualquier comentario o duda sobre esto, chicos. Algo, pues está todo bien, que puede ser que
que me haya explicado muy bien, y está todo bien. Vale, dice Carlos, ¿en la clase existe un tiempo máximo para realizar un assessment? No, realmente no. Evidentemente un assessment que dure menos de 2 horas, 3, es bastante pobre a nivel de que seguramente no has hecho muchos ejercicios, pero bueno, yo he hecho assessment de 4 horas, de 5, he hecho assessment de 8 horas, no hay un tiempo máximo como tal, ¿vale? ¿A qué se refiere el plan de sucesión? Básicamente a cuando una persona llega al momento de jubilarse, ¿quién le va a suceder? Vale, pues en ese momento hacemos un assessment center para ver ese puesto vacante, cómo le ocupamos. De María, ¿recomienda usar el assessment center para pequeñas y medianas empresas o es ideal para todo tipo de empresas? Es ideal para todo tipo de empresas, ideal. El tema es el dinero que quieres gastarte para hacer un assessment center, ¿vale? Pues muchas veces la pequeña empresa pues le cuesta más, pero es verdad que se pueden hacer assessment centers aplicados a puestos muy concretos y sobre todo se pueden hacer de manera interna. Es decir, yo para mis empresas he hecho un assessment center, pero lo he hecho evidentemente a mi nivel, ¿vale? Aplicando ejercicios muy concretos y cogiendo 2 evaluadores que eran compañeros míos, ¿vale? Pero a nivel interno. Entonces se puede hacer, pero es muy recomendable. Sí. Genial, chicos. ¿Alguna pregunta más? Sí, ¿hay lugares o personas que hagan assessment center? Sí, hay consultoras. Yo trabajaba en una consultora para hacer assessment center. Hay muchas consultoras que se dedican a hacer assessment center. Y se dedican tanto a hacer el assessment, diseñarlo y ejecutarlo, como a ubicarlo, a conseguir el lugar para hacerlo. ¿Vale? De nada, María. Genial, chicos, pues si no hay más preguntas, por mi parte, un placer, como siempre. De todas formas, como siempre os digo, aquí me tenéis, ¿vale? Cualquier duda sobre el Assessment Center, sobre estilos sociales del otro día, sobre los cuestionarios, el caso final, lo que necesitéis, aquí me tenéis, ¿vale? Me escribís y para eso estoy, ¿vale, chicos? Dicho eso, pasad un feliz sábado, un feliz fin de semana y cualquier cosa, ahí me tenéis. ¿De acuerdo, chicos? Gracias, Franco. Un fin de semana. Gracias, María. Chao, Carlos. Saludos, Juan Miguel. Un fin de semana.